Cuando vamos a planificar nuestra jubilación, hay que tener en cuenta de que vamos a tener un cambio de vida muy importante. No vamos a cobrar un salario y el salario va a ser bastante mayor que lo que va a ser la pensión, porque vamos a cobrar alrededor del 82% de lo que cobrábamos con el salario, es decir, que vamos a tener una minoración de ese salario en un 18%. Tenemos que tener en cuenta que la pensión máxima en la actualidad son 2.700 euros al mes, 14 pagas, y que hay que cotizar al menos 15 años para tener el 50% de esa pensión. Y para llegar a la pensión máxima, teniéndolo cotizado, tenemos que haber cotizado los 65 años, 37 años y 3 meses. Y la pensión mínima es una variación entre lo que son 850 euros y 645 euros al mes. Lo que tenemos que hacer cuando estamos pensando en la jubilación es hacer una previsión, una planificación y finalmente un ahorro. A la hora de prever y de planificar tenemos que saber los ingresos que querríamos tener cuando nos jubiláramos. Sabemos que tenemos que tener unos ingresos de entre un 70 y un 90% del sueldo actual, que vamos a tener menos gastos porque vamos a consumir menos comida o bien menos vestidos, y que hay que pensar en qué me gustaría hacer. También tenemos que pensar en las fuentes de ingresos, que vamos a tener una que es fija, que es la pensión pública hoy por hoy, pero también podemos tener ingresos de alquiler de viviendas, o alquiler de trasteros o alquiler de garajes, pero estos alquileres pueden darse y no pueden darse, porque en ciertos momentos, atendiendo a la situación socioeconómica, pueden perderse en un momento determinado durante un año o año y medio, como puede pasar en la pandemia actualmente, en donde nos están alquilando muchos de los pisos. La diferencia entre los ingresos que quiero o que voy a necesitar y las fuentes de ingresos que yo creo que voy a tener es lo que tengo que ahorrar. Y ese ahorro, lo normal es que sea dependiendo de la esperanza de vida. Consideramos que la esperanza de vida de los españoles en hombres son 83 años y en mujeres 87, 4 años más. Y que tenemos una esperanza de vida, por tanto, de cuando nos jubilamos a los 65 años, ni unos 22 años, que siempre hay que poner 5 años más por un tema de seguridad y de fondo de seguridad por parte de los cálculos que estamos haciendo. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos 500 euros al mes durante 12 meses, pues durante 22 años, evidentemente, hasta lo que es nuestro momento de fallecimiento, podríamos decir así, pues necesitaríamos ahorrar unos 120.000 euros. Lo que también es cierto es que tener en cuenta el efecto de la inflación, porque 500 euros en el año 2021 no es lo mismo que lo que puede ser la cuota o el ahorro en el año 2042, 22 años después, que es de 900 euros o de 850 aproximadamente. Lo que también es cierto es que tenemos que ver los instrumentos financieros en los que tenemos que invertir. Y lo más importante es que hay que ahorrar, ahorrar y ahorrar. Y que los rendimientos que vayamos a obtener tienen que ser iguales o superiores a la cantidad que hemos invertido más la inflación durante todos estos años. Cuanto antes empecemos a invertir, más podríamos invertir en renta variable, porque antes podemos o tenemos más tiempo, podemos decir, para poder reaccionar. Pero cuanto menos tiempos tengamos para la jubilación, pues menos tenemos que invertir en renta variable y más en renta fija. Después de jubilarnos, lo que tenemos que hacer definitivamente es revisar el presupuesto que tenemos anterior a la jubilación, seguir planificando en ahorro e inversión, eso nunca se puede perder, hacer una nueva planificación del presupuesto con las nuevas realidades, con una regla clara, no gastar más de lo que se ingresa y finalmente aprovechar las ayudas sociales que puedan existir en nuestros ayuntamientos o en nuestra comunidad autónoma sobre viajes, medicamentos, ropa, etcétera.